Siempre ha existido mucha controversia y confusión sobre si los pastores cristianos deban recibir un salario por su trabajo en la iglesia. Más que todo en Latinoamérica existen muchas preguntas como estas. ¿No debe el pastor trabajar en lo secular y más bien traer su diezmo a la iglesia de su trabajo externo? ¿Es pecaminoso que el pastor reciba un salario de la iglesia? ¿Será prudente dar un salario a los pastores? Y si lo es, ¿cuál debería ser el monto? Las respuestas bíblicas a todas estas interrogantes nos la brinda el Dr. Josías Grauman, rector de The Master's Seminary en español. Me imagino que esta pregunta surge del gran problema que vemos en particular en Latinoamérica de los muchos falsos maestros que están comerciando la palabra de Dios, haciéndose ricos por medio de la iglesia. Y Dios aborrece esto. Eso es un pecado. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 3 de que el anciano no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Pero en Timoteo 6 dice de que no debe ver el ministerio como fuente de ganancia. Entonces estamos completamente en contra de esto, obvio, de los falsos maestros. Pero luego yo creo que esto causa que otros vayan al otro extremo a decir de que el pastor debe tomar un voto de pobreza, no puede ganar nada. Y yo creo que existe una gran diferencia entre, de un lado, hacerse rico por el evangelio y tomar un voto de pobreza. Y creo que hay una opción entre los dos extremos, que es ganar un salario honesto. Pero la verdad es que no, la pregunta no debe ser qué opina Josías, la pregunta es qué dice la Escritura, qué dice Dios al respecto. Y yo pienso que uno de los pasajes que más claramente habla de este tema se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, donde dice ahí en el versículo 13: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces ahí está esa realidad de que Pablo está diciendo: el Señor ordenó de que la iglesia debe estar apoyando a sus pastores. Y es obvio en el contexto de que se trata de algo material, porque dice en el versículo 11, 2 versículos antes: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Entonces, en base a 1 Corintios 9, yo diría no es pecaminoso que la iglesia ayude a su pastor con un salario. Obvio, habrá pastores laicos que optan por no hacerlo. Pablo mismo se privó de ese derecho. Él tenía un llamado único de establecer el fundamento de la iglesia. Pero él dejó instrucciones, dice la instrucción divina es de que la iglesia ayude a sus pastores. Y yo, de hecho, agregaría de que veo que una de las cosas que debilita a la iglesia en Latinoamérica es la realidad de que muchas iglesias no ayudan a su pastor. Y esto no es provechoso para la iglesia. Basado en toda esta explicación, ¿entonces sería más bien de mucho provecho a la iglesia que el pastor recibiera un salario? Sí, hablando en términos prácticos primero, si un pastor tiene que buscar un trabajo secular y está trabajando 50, 40 horas a la semana, ¿cuánto tiempo le resta para preparar el sermón? ¿Cuánto tiempo tiene para orar por la grey? ¿Cuánto tiempo tiene para aconsejar a la gente? Su tiempo es muy, muy limitado. Está entre dos cosas. Y de hecho Pablo dice entonces en 1 Timoteo 5, versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, el punto es de que es de provecho si el pastor tenga más tiempo, porque luego va a usar ese tiempo para invertirlo en la iglesia, en las cosas de la iglesia, principalmente los que trabajan en la enseñanza, para que ellos puedan preparar un buen sermón que luego alimenta al pueblo. Y de hecho el autor de Hebreos habla de lo mismo.
el mismo principio, aunque el contexto es diferente. Cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, si el pastor cada vez que piensa en la grey está pensando en todo lo malo, las malas formas que ellos le tratan, pues va a estar orando por la iglesia, pero oraciones imprecatorias. Y eso no aprovecha para la iglesia. Tiene mejor que sea un gusto para él pensar y orar por ellos. Obvio, cuando estamos hablando de ganar un salario, de que la iglesia le ayude, no estamos hablando de extremos. No estamos hablando de que cada pastor debe tener un coche del año y una nueva casa y un saco blanco y la riqueza. No, pero un salario honesto, ¿no? ¿Y cómo se pudiera calcular cuánto se le debería pagar un pastor? Me vienen a la mente las palabras de Proverbios: no me des ni riqueza ni pobreza, ¿no? Creo que es sabio evitar esos extremos. Pero como dices, es difícil porque esos términos, riqueza, pobreza, son términos muy subjetivos. Lo que significa pagar renta acá en Los Ángeles es muy diferente a lo que es pagar renta en San Salvador, ¿no? Sí. Entonces, lo que es rico acá, o sea, es muy rico ahí. Lo que es pobre acá, a lo mejor es rico ahí. Entonces, yo creo que el consejo general sería que la iglesia busque pagar al pastor un salario que concuerda con un salario promedio de la congregación. Y eso lo tomo igual de 1 Corintios 9, de que Pablo nos dice de que los levitas vivían entre el pueblo, ellos vivían como el resto del pueblo. Entonces yo creo que está bien que esté pues viviendo como la otra gente de la congregación. Entonces evitar el extremo de que el pastor tenga que tomar un voto de pobreza, eso ya vimos, eso no conviene a la congregación, porque si cada 2 semanas su coche se descompone, pues pierde mucho tiempo en vez de estar ayudando a la iglesia. Pero si llega a hacerse rico por medio de las ofrendas de los hermanos, esto es pecado. Dios aborrece eso, eso fomenta avaricia. Entonces debemos evitar esos 2 extremos. No somos, dice Pablo, como los que comercian, los que medran falsificando la palabra de Dios. No podemos vender el evangelio, pero tampoco debemos vivir en la calle, ¿no? Entonces tal vez para contestar con las palabras otra vez de Proverbios, nuestra oración en esto podría ser de Proverbios 30, versículo 8, que dice: manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que queremos es el pan diario para poder sostenernos, sostener a nuestra familia y poder invertir todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía en la grey, en poder cuidarla y amarla como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Esperamos en Dios que estas respuestas bíblicas del Dr. Grauman aclaren las dudas de muchas iglesias en nuestra región.